Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a aprender con el tema Yo conozco tus obras. Estamos continuamente aprendiendo sobre el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Vamos a orar juntos y empezamos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias, honor y alabanza por tu nombre. Gracias por habernos salvado por medio de la sangre de Jesucristo y gracias por siempre guiar nuestra vida con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. Estamos permaneciendo en tu iglesia y con los hermanos y hermanas juntos servimos a ti y predicamos el Evangelio. Nos has dado el propósito de la vida y nos has guiado hasta este momento y estás continuamente guiándonos en nuestra vida. Por eso te alabamos y damos toda la gracia. Hoy también estamos aprendiendo tu palabra. Abre nuestro corazón para entender tu conocimiento y ayúdanos a vivir la vida de obediencia. También estamos orando para todo el proceso de la venida del nuevo pastor que va a venir a la iglesia de Orlando, para que todo proceso sea suave y bien y ayúdalo a llegar a Estados Unidos seguramente. También prepara nuestro corazón juntos para cumplir tu obra en nuestra vida y ayúdanos siempre a permanecer en tu iglesia. Confiamos en tus manos.
Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 a 21. 18 a 21. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 a 21. Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Estamos aprendiendo con el tema de yo conozco tus obras. Dios conoce nuestra obra. Todas nuestras obras Él conoce. Y en Apocalipsis capítulo 2 y 3 podemos ver Jesucristo está directamente hablando a las 7 iglesias en Asia Menor. Durante ese tiempo de Apocalipsis hubo 7 iglesias en Asia. Y Dios está hablando, Jesucristo está hablando a ellos por medio de las cartas. Por medio de la carta. Y Jesús está repetidamente diciendo que Él conoce sus obras. A todas 7 iglesias repetidamente dijo Dios que Él conoce las obras de ellos. Jesucristo, que conoce todas las obras de las iglesias, ¿no conocerá nuestras obras? ¿No conocerá las obras de nuestra iglesia? ¿No conocerá la obra de la iglesia de Orlando? Él conoce todos nuestros pensamientos, nuestras obras. Entonces, es muy importante vivir sabiendo que Dios conoce nuestras obras. Él conoce nuestro pensamiento. Él está mirando todos los hombres que están en la iglesia, nuestro testimonio, nuestro servicio y nuestra obra. Últimamente hemos aprendido, ¿sí?, por medio del libro de Efesios, que Dios conoce quién ha dejado el primer amor o no. Él conoce si tenemos amor en nosotros o no. También por medio de la iglesia de Esmirna hemos visto que Dios también conoce nuestra fidelidad. Él conoce quién está fiel y no está fiel. ¿Sí? Algunas personas tratan de fingir como esté fiel. Pero Dios también sabe quién está fingiendo o no fingiendo. También Él conoce nuestra dificultad y nuestro sufrimiento. Él sabe nuestra paciencia y nuestro sufrimiento y nuestra tribulación. ¿Sí? Él también conoce, ¿sí?, todas nuestras dificultades y nuestra paciencia. Sobre estas cosas hemos aprendido durante últimos 2 sermones. Que Él conoce nuestro amor, Él conoce nuestra fidelidad, Él conoce nuestra paciencia y sufrimiento. Hoy vamos a continuar a aprender qué conoce Dios. ¿Sí?
por medio de la iglesia de Tiatira, que apenas hemos leído, podemos ver que Dios dijo en versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En resumen, Dios conoce los pecados ocultos y vergüenzas internas dentro de nosotros. Aquí Dios estaba diciendo que en la iglesia de Tiatira hubo profetisa como Jezabel. Jezabel era reina en el tiempo de los reyes, y él era reina de Israel, quien hizo que los israelitas comieran las comidas de sacrificios de ídolos. También hizo que los israelitas cometieran pecado de fornicación. Y no es que hubo Jezabel reina en la iglesia, pero hubo falsa profeta y maestras como Jezabel, que trajo los pecados dentro de la iglesia. Y en versículo 21 dijo: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios, aunque conoció el pecado de la iglesia y de ellos por mucho tiempo, con paciencia le ha dado tiempo de arrepentirse. Pero ellos no querían arrepentirse de su fornicación y su pecado. Dios sabía de su pecado, también conocía que ellos no querían arrepentirse. De la misma manera, en nuestro tiempo también, Dios, teniendo sus ojos como fuego, está mirando en nuestro corazón. También está mirando a la iglesia, y Él conoce también los pecados ocultos y vergüenzas internas dentro de nosotros. Aun los pecados que los hermanos y hermanas no conozcan, aun los pecados que mi familia no conozca, aun el pecado que mi esposo y mi esposa no conozca, aun el pecado que yo solo conozco secretamente, Dios conoce todos los pecados ocultos. La razón por la cual Dios no está exponiendo, la razón por la cual Dios no está revelando ahora, no es porque Él no conoce, es porque Dios está dándonos el tiempo de arrepentirnos. La oportunidad de arrepentirnos Dios quiere darnos. Por eso siempre hay que recordar: a Dios conoce mis pecados, aún lo de mi pensamiento, lo de mi corazón, lo secreto. Dios conoce todos nuestros vergüenzas internas. Vamos a ver, marcamos aquí libro de Hechos capítulo 5. Libro de Hechos capítulo 5. Libro de Hechos capítulo 5, de versículo 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo de precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sí? Versículo 4.
reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Aquí, Ananías y Zafira vendió una heredad y trajo la parte de la heredad y dijo que él trajo toda la heredad. Estaba mintiendo a Pedro, también a la iglesia. Y solo Ananías y Zafira conocían de esta verdad, este secreto. Pero resultó que Pedro sabía, incluso Dios sabía. Y Pedro no dijo a Ananías diciendo: tú estás engañando a Pedro, sino él dijo: tú estás engañando a Dios, ¿verdad? Y aunque Ananías y Zafira pensaba que solo ellos sabían sobre su secreto, ¿sí?, Dios lo reveló en la iglesia, porque Dios conoce todos ellos y sus obras y sus secretos pensamientos. Sabía que ellos estaban engañando. ¿Sí? Y aquí, versículo 3 dice, ¿sí?, aquí 3 dice: porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué significa la vida llenado por Satanás? ¿Cómo podemos vivir la vida que Satanás llena en nosotros? Cuando estamos engañando el Espíritu Santo, su conciencia, los hermanos, hermanas, a los pastores. Aunque estaba engañando, estaba actuándose como si estuviera diciendo la verdad. Pero Dios conocía, ¿verdad? Por eso hay que saber que Dios conoce todos nuestros secretos y nuestra obra. Cuando nosotros engañamos la iglesia, engañamos a los hermanos, hermanas, engañamos a Dios, Espíritu Santo, esa persona no tendrá paz en su corazón, ¿verdad? Con mentira, ¿cómo podrá ese hombre tener paz en su corazón? ¿Cómo podrá tener el gozo en su corazón? El pecado lleva nuestra paz y nuestro gozo. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, también hay que examinarnos si hay algunos secretos pecados que tengo en mi vida. Quizás algunos están pecando secretamente. Quizás algunos están tomando alcohol secretamente. Quizás algunos están mirando las cosas pecaminosas secretamente. Quizás alguna persona está yendo a los lugares que no debe ir porque es pecado secretamente. Hay que entender, reconocer que Dios conoce todas cosas ocultas y cubiertas. Y Dios va a traer todos estos en su juicio. Veamos, libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Versículo 14. Aquí dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. David, después de haber cometido pecado de adulterio con Betsabé, él también mató a Uría, el esposo de Betsabé, y pensaba que nadie sabía de eso, pero Dios estaba mirándolo y Dios lo regañó. Vamos a ver, segunda de Samuel.
Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Versículo 26 y 27. Aquí dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él cometió pecado con Betsabé y también mató a Urías, esposo de Betsabé, para cubrir su pecado de adulterio. Y estaba viviendo así. Pero la Biblia dice, aunque pensaba que nadie sabía, la Biblia dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que Dios envió a profeta Natán en capítulo 12 y regañó contra David. Versículo 7. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de su señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así regañó Dios al pecado de David, porque Dios conocía el pecado secreto de David. Entonces, si Dios conocía el pecado de David, si Dios conocía el pecado de Ananías y Zafiras, y también si Dios conocía el pecado secreto de Jezabel en la iglesia de Tiatira, ¿cuánto más Dios no conocerá mi pecado? ¿No conocerá nuestro pecado? ¿No conocerá el pecado de la iglesia? Por eso hay que conocer que Dios conoce. Porque Dios conoce todo, no podemos dar excusa. ¿Sí? Por eso hay que reconocer que Dios conoce todas las cosas. Entonces, con el temor y temblor podemos sinceramente arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Sí? Así como la Biblia dice, yo he dado el tiempo de arrepentirse, pero no queréis hacerlo. Dios también sabe si estamos arrepintiéndonos o no. Por eso hay que recordar que Dios conoce nuestros pecados ocultos y vergüenza internas. Hay que arrepentirse. También la Biblia dice, Dios conoce nuestro servicio. Veamos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Aquí, yo conozco tu servicio. Aquí, ¿verdad? Dios conoce nuestras obras, nuestra fe, nuestro amor. También Dios conoce nuestro servicio. Eso significa
que Dios conoce quién está sirviendo, quién no está sirviendo. Dios conoce quién está sirviendo por medio de la oración. También Dios conoce quién está sirviendo por medio de sacrificio. Dios conoce quién está sirviendo por medio de ofrenda. Dios también conoce quién está sirviendo a Dios con su vida, con su riqueza, con su tiempo. Dios conoce todas las cosas. También conoce quién está generoso con su dinero para su familia, pero son tacaños con la iglesia, con los hermanos y hermanas, ¿verdad? Él conoce todo. Al contrario, también Dios conoce si alguien dio su posesión para Dios, incluso en medio de su dificultad. ¿Sí? En Lucas capítulo 21, ¿sí?, hubo una viuda que dio su última riqueza que tenía. Vamos a ver aquí, ¿sí? Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. ¿Sí? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Sí? En capítulo 21 hubo mucha gente que estaba trayendo ofrendas. Algunos estaban echando mucha ofrenda, los ricos. También, mientras hubo una viuda que solo trajo, ¿cuánto? ¿Sí? Trajo solo 2 blancas, 2 monedas trajo. Para los hombres, estas 2 blancas son muy poco, pero Jesús alabó la fe de ella. ¿Por qué? Jesús sabía la dificultad de ella, sabía la situación muy dura de ella, y también sabía que esta viuda, aunque no tiene algo de comer, estaba dando su última blanca para Dios. ¿Sí? Sabía esa fe, sabía ese sacrificio. Mientras otra persona diría: tú solo estás dando 2 blancas. Jesús dijo: ella dio más que todas otras personas. ¿Por qué? Versículo 4: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús sabía la situación económica de cada persona que estaba allí. También sabía que ella, la viuda, estaba dando su toda posesión para Dios. ¿Sí? Dios conoce todo servicio, incluso nuestra ofrenda, incluso nuestro sacrificio, incluso nuestro sacrificio de nuestro tiempo. ¿Sí? Si Dios conoce todas las obras, incluso nuestro servicio, significa que Él no va a olvidar nuestro servicio. Entonces, significa que Él va a darnos premios según nuestro servicio. Veamos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Aquí dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí? Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro servicio. Él conoce que nosotros hemos servido a los santos, también hemos servido más, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que Dios recuerda y no va a olvidar y va a darnos premio según nuestro servicio. En Mateo capítulo 10, versículo 42, dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. ¿Sí? Él conoce quién está trabajando, quién no está trabajando, quién está sirviendo, quién no está sirviendo. ¿Sí? En el tiempo de juicio, según Mateo capítulo 25, hubo, ¿sí?, dos tipos de la gente. Hay alguna gente, las ovejas a la derecha. También a la izquierda hubo cabríos, ¿sí? Hubo cabras. ¿Y cuál era la diferencia entre los dos? ¿Sí? La gente en la derecha vivía en la vida de servicio, pero la gente de izquierda no vivía la vida de servicio. ¿Sí? Dios dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que hemos hecho a los más pequeños, Dios dice que hiciste a mí. ¿Sí? Por eso Dios reconoce nuestro servicio. Aún tomar la posición de servicio, en la iglesia también es la manera de servir. ¿Sí? A veces tenemos una posición de siervo, de grupo de madre, grupo de padre, grupo de la iglesia. Eso también es la manera de servir. La Biblia dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Querer servir como siervo en la iglesia es buen deseo, la Biblia dice. Por eso, teniendo esa posición, si podemos servir la iglesia, eso también es la manera de servir a la iglesia, también a Dios. Debemos recordar que la razón, el propósito de la cual nosotros cristianos vivimos en esta vida, en este mundo, es para servicio, para servir. ¿Sí? Todos los hombres de Dios servían a su generación, a su tiempo. ¿Sí? Hechos 13:36 dijo: David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Sí? La Biblia dice: él ha servido a su propia generación. David era la luz y sal de su generación, de su tiempo. Abraham era sal y luz de su propia generación y su tiempo, ¿verdad? Pablo era sal y luz de su tiempo y su generación. Entonces, ahora, en esta generación, en este tiempo, ¿quién debe ser esa luz y sal que sirve a su generación? Nosotros cristianos. ¿Sí? Nosotros cristianos somos la sal y la luz que servimos a nuestra generación, a nuestra región. Si está viviendo en Orlando, son cristianos que están sirviendo su generación en Orlando. Si estamos viviendo en Washington, somos la sal y la luz que servimos a nuestra generación en Washington. Por eso
hay que recordar, el propósito de la vida de los cristianos son para el servicio, para servir, para hacer la obra de Dios y vivir no la vida de egoísmo, sino la vida de sacrificio y servicio. Dios conoce nuestro servicio. También Dios conoce nuestra pasión. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Aquí dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí sale una iglesia, se llama Iglesia de Laodicea. Iglesia de Laodicea representa iglesias en última época, en nuestro tiempo. ¿Sí? Y a la iglesia de Laodicea Dios dijo, ¿sí? yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. A Dios le agrada la fe caliente. Dios quiere que los cristianos salvos son celosos también, están celosos también, apasionados para la obra del Señor. No quiere que seamos fríos, ¿sí? Pero desafortunadamente mucha gente está viviendo viviendo la vida de fe ambivalente, ¿sí? Ya están poniendo un pie en el mundo, un pie en la iglesia, y está viviendo los dos, ¿sí? Ni es caliente ni es frío. Están viviendo los dos, amando el mundo, también sirviendo en la iglesia, ¿sí? Esto es la vida tibia, la fe tibia que Dios odia más. Dios odia la fe tibia, y Él conoce si nuestro corazón y nuestra fe son apasionada o son fría. También conoce si son tibia. ¿Sí? Hay que examinar nuestra fe. Si realmente tenemos ese celo para Dios, ese celo para el evangelio, ese celo para la iglesia. O quizás hemos ya perdido esa pasión y estamos viviendo una vida tibia y fría. Hay que examinarnos, ¿sí? Ustedes quizás no están sirviendo a Dios tibiamente. Quizás no están adorando a Dios tibiamente. Esta vida Dios no agrada. Dios dijo: yo voy a vomitarte. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta vomitar esta iglesia, Dios odia la fe tibia. Dios quiere que nosotros, con un celo en nuestro corazón, sirvamos a Dios. Pero es posible que, como la iglesia de Sardis, que sale, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, así como esta iglesia de Sardis puede ser algunos de nosotros. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muertos. Es posible que
tengas nombre vivo, pero actualmente a los ojos de Dios están muertos. ¿Sí? Tiene apariencia de piedad, pero están negando la eficacia de piedad. Quizás por apariencia, como hipocresía que Dios odia, ¿sí? Como hipócritas que Dios odia, tiene apariencia de religión, apariencia de fe, apariencia de piedad, pero no tiene esa habilidad de piedad. No hay la obra de la fe en esa vida. No hay frutos espirituales en su vida. Esta vida es como la iglesia de Sardis. Tiene nombre vivo, pero está muerto. Como la iglesia de Laodicea, ¿sí? Laodicea, que no es caliente ni frío, son tibio. ¿Sí? Pero si podemos pensar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Podemos ver grande celo y pasión que tenía Jesús para nosotros, ¿verdad? Él, aún no teniendo tiempo de comer, estaba diligentemente sirviendo a la gente. ¿Sí? En Marcos capítulo 3, veamos. Marcos capítulo 3. Marcos 3, versículo 20. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Sí? Aquí Jesús ni tenía tiempo para comer, porque estaba diligentemente sirviendo a la gente. Hasta que la gente estaba diciendo: ese hombre está fuera de sí. Esta persona está loco. Esta es la locura. Hasta decir así, Jesús estaba sirviendo diligentemente a la gente. ¿Sí? Con su pasión y amor para nosotros, Él dejó su propia vida para salvarnos. ¿Sí? Podemos ver el celo y la pasión que tiene para nosotros. Podemos ver la pasión de Cristo que fue mostrado en la cruz. ¿Sí? Como la Biblia dice, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? La palabra pasión tiene otro significado. Pasión también significa sufrimiento. Porque original texto en latino, pasio viene de la palabra sufrimiento. Así que la película Pasión de Cristo, ¿qué significa? Sufrimiento de Cristo. ¿Sí? Porque Él estaba celoso y tenía pasión para nosotros. Él estaba preparado a recibir sufrimiento, la pasión para nosotros. Su sufrimiento para nosotros nos muestra su pasión para nosotros. Entonces, si Jesucristo mostró su pasión hasta la muerte para nosotros, ¿cuánto más deberíamos servir a Dios con la pasión? Porque Dios estaba apasionado. Nosotros también debemos ser apasionados. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que servir a Dios, pero ¿cómo? Diligentemente, con diligencia, con el corazón ferviente, con corazón caliente. Debemos servir a Dios. ¿Sí? Veamos, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19.
capítulo 19, versículo 10. ¿Sí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? La Biblia dice, ¿sí?, Elías estaba diciendo: yo tengo celo para el Señor. ¿Sí? El corazón de los israelitas estaban apartados de Dios, sirviendo otros idolatrías. Y con el celo de Dios, con la pasión hacia Dios, él estaba gritando a los israelitas: ¿hasta cuándo va a tener hesitación en su corazón? Hay que elegir regresar a Dios. Gritando, él retornó el corazón de los israelitas. ¿Sí? Podemos ver esa pasión que tenía para Dios. Nosotros también necesitamos esa pasión para el Señor. Pablo también tenía gran pasión para el Señor. ¿Sí? Él estaba viajando a diferentes lugares para predicar el evangelio. ¿Sí?, tomó importante, estimó su vida importante para testificar esta verdad, este evangelio. ¿Sí? Él estaba visitando a los lugares para predicar el evangelio. Veamos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Él, para predicar el evangelio, ni estimó preciosa su vida para él mismo. Podemos ver esa pasión que tiene para el Señor. ¿Sí? ¿Cuál es lo que Dios odia más? La fe tibia, la fe sin pasión, la fe sin celo. Esa fe hizo enfermo a Dios hasta que quería vomitar. ¿Sí? Si los cristianos viven en esta manera, con la fe tibia, ni caliente ni frío, si estamos viviendo la vida tibia, entonces Dios también estará enfermo de ver eso, hasta querer vomitar. ¿Sí? Pero desafortunadamente esta iglesia de Laodicea ni sabía de su vergüenza, ni reconocía su vergüenza. Eso era más grande problema. Veamos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Versículo 17 y 18. Aquí la iglesia de Laodicea, ¿sí?, está diciendo así: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Aquí la gente en iglesia de la Odisea estaba diciendo, cuando Dios dijo: yo quiero vomitarme porque tu fe está tibia, ellos responden diciendo: yo soy rico, yo me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad, no me falta nada. Ellos estaban diciendo.
Ellos ni reconocían su debilidad, su falta de la fe, desafortunadamente. Así que Dios lo mandó que viera su desnudez, que viera su vergüenza. ¿Para qué propósito? Para retornar de esta vergüenza, para arrepentirse. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios está mandando, sé celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Hay que recordar que Dios quiere que vivamos la vida cristiana celosamente. ¿Sí? Ustedes tienen ese celo para Dios, tienen ese celo para la iglesia, tienen ese celo para el evangelio. Dios quiere que vivamos en esa manera. ¿Sí? Vamos a ver libro de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 dice, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque Dios se dio a sí mismo por nosotros, porque Dios nos ha redimido. Aquí dice, ¿verdad? Versículo 14. Para que nosotros seamos el pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos salvó para que estemos celosos para la buena obra. ¿Quién puede salvar más almas? ¿Quién puede establecer la iglesia? ¿Quién puede vivir la vida de transformación? ¿Quién puede transformar otra persona? ¿Quién puede dar buena influencia a la gente alrededor de nosotros? La persona que tiene ese celo en su corazón. Dios está diciendo, sé celoso y arrepiéntese. Nosotros debemos oír la palabra que Jesús está dando a la iglesia. Entonces, ¿sí? Hemos aprendido las cosas que Dios conoce. Dios conoce si tenemos amor. Dios conoce nuestro sufrimiento y paciencia. Dios conoce nuestra fidelidad. Dios conoce nuestro servicio. Dios conoce nuestro pecado ocultos. Dios conoce nuestra pasión. Dios conoce todo. Si tenemos o no tenemos, ¿verdad? Entonces, si hemos aprendido sobre eso, ¿cuál es la solución? Primeramente, por medio de la Biblia, que es el espejo, hay que examinar mi realidad de fe. ¿Cómo soy yo ante Dios? Yo tendré amor, yo tendré ese celo, tendré esa pasión, tendré servicio, tendré ese pecado oculto, tendré esa fidelidad. Hay que examinarnos. Y buenas cosas que tenemos, ¿sí? Buenas cosas que tenemos, hay que continuar. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Si tienes servicio, retén. Si tiene pasión, retén. Si tiene verdadero amor, retén. ¿Verdad? Si tiene también esa paciencia para Dios, retén. Para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Buena cosa tiene que agarrar hasta el fin. Capítulo 2, versículo 25.
capítulo 2, versículo 25, leamos juntos. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Hasta que venga Jesús, hay que retenerlo. ¿Sí? Retener, aunque yo tengo esta cosa en mi mano, si yo no retengo, ¿qué pasará? Ya va a caer. Así que hay que retenerlo para que no se pierda, ¿verdad? Lo que tiene, si tiene amor, tiene que retenerlo para que no pierda. Pero hay algunas cosas que no tiene, ¿sí? Hay alguna cosa que ha dejado. Puede ser su primer amor, puede ser fidelidad, puede ser paciencia, puede ser servicio, puede ser nuestra pasión, ¿sí? Y estas cosas, si no tiene, la Biblia está mandando así. Capítulo 2, versículo 5. Primeramente dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Sí? Primeramente hay que recordar, ¿sí? De dónde has caído estas cosas. ¿Cuándo perdiste esas cosas? El amor que tuviste anteriormente, ¿cuándo? ¿Cómo caíste? ¿Cómo perdiste? Hay que recordar, hay que pensar. Y después, ¿qué tiene que hacer? Versículo 5 otra vez. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sí? Tiene que arrepentirse. Arrepentirse es tomar retorno para venir, para restaurar lo que perdiste. Y también, versículo 5 dice, y haz las primeras obras. ¿Sí? Primeramente dice, recuerda. Segundo, arrepentirse. 3, ¿sí? Haz las primeras obras. En otra palabra, reiniciar. ¿Sí? Vuelva otra vez. Reiniciar ese amor que perdiste, esa pasión, celo que perdiste. Y empieza otra vez. David cometió pecado, pero cuando fue regañado por Dios, él se arrepintió. ¿Sí? Orando así: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él estaba orando a Dios que lo ayude, lo restaure. Y Dios lo restauró. Nosotros también, Dios está dándonos otra oportunidad, nueva oportunidad de empezar otra vez. ¿Sí? Si has dejado ese amor, ¿sí? Recuerda dónde caíste eso y arrepentirse y reiniciar. ¿Sí? Otra vez restaurar ese amor que dejaste. ¿Sí? Sea ese servicio que perdiste, sea pasión que perdiste, sea fidelidad, sea paciencia. ¿Sí? Cualquier cosa que perdiste, hay que recordar, arrepentirse y reiniciar, restaurar. ¿Sí? Dios nos da esta oportunidad de restaurarlo. Por eso vamos a resumir, concluir. Dios conoce nuestra obra y Él va a juzgar todas las cosas justamente. Porque Dios conoce todas las cosas, puede juzgar justamente. A veces en el trono hay juicio injusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez no conoce toda la evidencia. Porque no conoce, porque el juez no es omnisciente. Pero ante Dios siempre hay juicio justo. ¿Por qué? Dios está mirando y conoce todas las cosas. Aquí, capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Dios está escudriñando la mente de nosotros y Él va a juzgarnos, ¿sí? Justamente. Veamos Apocalipsis capítulo
22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Aquí dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios prometió que cuando venga, Él va a recompensar galardón según su obra. Dios puede hacerlo. En el mundo, aunque no trabaje, puede ser recompensado como si trabajara. Pero ante Dios nadie puede engañar a Dios. Por eso, correctamente, justamente Dios va a recompensar. ¿Y por qué Dios conoce toda nuestra obra? ¿Y por qué Él es omnisciente? ¿Y por qué Dios puede recompensar justamente nuestro trabajo en el Señor? No es en vano. Así como 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no está en vano, no es en vano. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia está diciendo que estemos firmes y constantes. Porque Dios conoce. Nosotros debemos recibir advertimiento. Porque Dios conoce todo, también podemos recibir consolación. ¿Sí? Porque Dios es omnisciente, debemos recibir advertimiento de la palabra, también consolación de la palabra. Y sabiendo que Dios conoce todas nuestras obras, si podemos vivir la vida honestamente y sinceramente ante Dios, habrá gran galardón que Dios quiere dar a nosotros. Por eso, recordando que Dios conoce nuestras obras, vamos a vivir firmes, constantes constantes, creciendo en la obra del Señor. Vamos a hacerlo hasta que venga el Señor. Entonces, todos nosotros en gloria podremos ver a nuestro Señor. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias y damos la alabanza y honor por tu nombre. Gracias por habernos salvado y también gracias por siempre enseñarnos la palabra. Ayúdanos siempre a recordar que tú conoces nuestras obras y confiando en Dios justo, quien va a recompensarnos galardón justamente, ayúdanos vivir resto de nuestra vida firmemente para el Señor. Ayúdanos tener este amor, esta paciencia, aguantando el sufrimiento, sirviendo a ti con celo y pasión. Ayúdanos tener esta fidelidad en nuestra vida, para que cuando estemos ante ti no hay ninguna vergüenza, sino que todos nosotros escuchemos la alabanza de nuestro Señor, diciendo: siervo bueno y fiel. Queremos recibir esta alabanza cuando estemos ante ti. Por eso continuamente guía a los hermanos y hermanas en la iglesia de Orlando, para que estén firmes en el Señor y vivir para el Señor, predicando el evangelio, estableciendo la iglesia. Gracias por guiarnos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos amas. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, y tengan buen día.
está en tu presencia.